Hola, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a El Diván de Obi-Juan con Obi-Juan. Amigos, es un gusto nuevamente que estén con nosotros el día de hoy aquí en este episodio número 4 de nuestro bello contenido. Muchas gracias, mi querido Marlon, que estamos nuevamente aquí. Y pues nada, vamos a darle al tema de hoy. El día de hoy vamos a platicar qué es el duelo, ¿ok? Y básicamente es un concepto que todo mundo hemos estado escuchando, todo mundo en algún momento en nuestra vida lo escuchamos y pensamos que nos estamos guiando mucho a veces por el tema de lo sombrío que suena, ¿no? El duelo y que es una cuestión de, ay, cuando alguien se va y parte y ya no lo vuelves a ver. Y sí tiene que ver con esta cuestión, sin embargo, no es lo único y la realidad es que es un proceso complejo. Hemos venido platicando anteriormente en episodios del Diván con Obi-Juan sobre ciertos padecimientos. En este caso, quise abordar algo diferente a un padecimiento como tal. El duelo es una respuesta biológica, física, incluso a veces, para este tipo de pérdidas, ¿correcto? Y lo quiero dejar muy claro, este tipo de pérdidas no siempre involucran a gente, no siempre involucran a gente, no siempre involucran a personas. Ahorita me voy a adentrar a los tipos de duelo que existen o los posibles duelos por los cuales puedes pasar. eh, y bueno, en general es entender que este proceso inicia una vez que hay una ruptura en tu rutina, ¿no? Puede ser por diferentes razones, pero cuando hay un antes y un después que lo detectas, que sabes perfectamente cuando yo vivía en este lado y ahora ya no vivo ahí, ese momento tuvo que pasar sí, tuvo que ser procesado en tu cerebro como el recorrido de las etapas del duelo, ¿vale? Los tipos de duelo en los cuales podemos entrar, claro que puede ser el tema de la muerte de un familiar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, o bueno, la muerte de alguien conocido, alguien que quieres mucho, porque tú tienes una rutina alrededor de esta persona o junto con esta persona y el ya no verla y el saber que ya no va a estar implica romper con la misma. Pero volvemos a lo mismo, hay otros tipos como el de la ruptura amorosa, que también ya se ha popularizado mucho gracias a Internet y redes sociales, que entras en este proceso cuando terminas una relación. Y ojo, aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis. Yo he escuchado, e incluso tengo que ser honesto, yo también lo he dicho en algún momento de la vida, que el duelo en la relación, o sea, el duelo de la relación lo viví durante la relación. Y esto sí quiero ser bien, bien claro. No es así. No pasa, no sucede, no es posible. ¿Por qué? Porque normalmente la relación tiene una rutina, tiene estos puntos que tú vas siguiendo en conjunto con tu pareja, el hablarse, el mandarse mensajes, el vivir juntos, hasta que estos puntos realmente no se terminan, no dejan de pasar, es que empiezas a vivir el duelo porque es ya la ausencia de esa rutina, ¿correcto? No es durante, ¿por qué? Porque al final sigues construyendo ciertas cosas, bien o mal, eso evidentemente cada quien lo determina, y puedes estar viviendo momentos muy complicados, de falta de comunicación, de incluso pues, cuestiones mucho más serias como violencia emocional, psicológica, física, pero no deja o no empieza todo este proceso hasta que no sales de ahí, ¿vale? Obviamente, a mayor complejidad de situaciones, es más complejo el proceso, pero sí no me gusta que nos quedemos con esta idea, porque ¿qué pasa muchísimo? Que con eso nos escudamos para decir, bueno, ya estoy listo para salir y tener otra relación. Y lo único que va a suceder, y se los digo pues por experiencia, ¿no? Es que lo único que va a pasar es que vas a afectar la siguiente relación que tengas.
Y es un poco lo que sucede en la mayoría de las veces, ¿no? Lo podemos ver, y voy a poner un ejemplo aquí. Para el tema del duelo cuando alguien pierde a alguien, de fallecimiento, pues, por ejemplo, se han visto eh, relaciones de madres con sus hijos cuando han llegado a perder a uno, que se ve que si tienen otros hijos más, se ven afectadas, ¿no? El cómo, cómo se desenvuelven cuando no han podido aceptar la pérdida del hijo que ya no está o de la hija que ya no está. Y los demás, creo que sí, seguramente ya debe de alguien caerle un poquito, que hay un chorro de casos de, pues mi mamá nunca volvió a ser la misma con nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca aceptó que su otro hijo ya no estuviera. En el tema, como les mencionaba, ya de las rupturas afectivas, pues eso, no avanzas y por lo tanto, al tener otra relación, no habrá cerrado el ciclo. Otro de los tipos es la pérdida laboral. Este tema, por ejemplo, es también interesante porque dentro de todo esto, tu rutina, a pesar de que muchos digamos como de guácala, trabajar 8 horas diarias y qué asco de dirigirme hacia mi trabajo en un camión, en metro y bla, 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 si te corren o si tú renuncias, al final le quitas o quitas esta rutina que tienes y pues eso te afecta. Hay mucha gente que también se queda pues en esta, ¿cómo se le llama? Eh, ay, se me fue la palabra. Venga, sí puedo. Cotidianidad es una, pero eh, no, cuando no sabes. La incertidumbre, exactamente. Todos estos términos de rutinas generan una incertidumbre porque no sabes qué va a pasar, no sabes qué es lo que viene y de ahí la incertidumbre detona muchísimas cosas. Entonces, cuando tú pierdes tu trabajo, obviamente es como, ¿qué voy a hacer? A pesar de que a veces incluso seas tú el que haya dicho, voy a renunciar, te quedas con, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Hacia dónde me voy a mover? ¿No? Es este antes y este después. Antes sabía que tenía trabajo, antes tenía una rutina, hoy por hoy, ¿qué voy a hacer y hacia dónde voy a llevar mi carrera profesional, por ejemplo, ¿no? Otro de los tipos de duelo también son los cambios de etapas en la vida. Eh, por poner un ejemplo específico, el tema de independizarte, ¿no? A mí me pasó que justo cuando me independicé, fue como, ay, padrísimo, ya ahora voy a vivir yo solo y voy a hacer lo que yo quiera y voy a estar cool y todo va a estar bien chingón. Y cuando llegué a esta etapa de la vida adulta, te das cuenta que mocos, mano, no era como te lo pintaban. Y entonces ya no está mamá para ayudarme a tener comida en el refrigerador y ya no está papá para decirme cómo prender el boiler y que no me queme yo las perras pinches cejas, que sí me pasó. Este, y obviamente es cuando en ese momento yo me di cuenta como de, wow, aquí ya hay un cambio, ¿no? Y entonces como no transité el proceso del duelo de manera adecuada y no lo fui llevando de la mejor manera, pues también eso, por ejemplo, afectó en mis finanzas. Y por eso terminé regresando a casa de mis papás después de un año de haber intentado independizarme. Eso es la primera vez. Y ahorita seguimos, mira. Ahí vamos, mano, con las finanzas medio golpeadas, pero seguimos aferrándonos. Y usted podrá preguntar, ¿cuáles son las etapas del duelo? Y claro que sí, aquí se las voy a decir. Es importante destacar que el proceso como tal no es un proceso lineal, sino cíclico y podemos estar encontrándonos en diferentes etapas en ciertos momentos de la vida. Un día real, un día te puedes sentir como que no, ya estoy listo, ya superé todo esto y al día siguiente, híjoles, que no, ya me encabroné. Entonces, etapa número o fase número 1 del duelo es negociación, ¿vale? Aquí es un intento de tu cerebro para darle sentido a las cosas
y que puede ser incluso con promesas fantasiosas y con promesas así a todos los poderes del universo para que todo regrese a la normalidad que tú quieres, porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? Es este rompimiento de la rutina. Entonces, como tú quieres regresar a lo que fue anteriormente, que ya no es posible, tú buscas que el universo o tú mismo con promesas que te hagas y que yo voy a cambiar y tal, y vas a ver, ¿no? ¿No? Eh, o es esta cuestión de los pudiera haber hecho, este, donde tú crees que con encontrar la respuesta de qué fue lo que estuvo mal, sin problema vas a regresar a esta rutina que tenías anteriormente, ¿no? La otra fase del duelo es negación. Aquí es donde justo el impacto de lo que está sucediendo, pues te genera un shock, ¿no? Este shock en el que dices: "Uy, no, no es posible, ¿por qué me pasa esto a mí?". Y te cuestionas, ¿no? Si yo soy una buena persona, si falleció alguien, es como, pero era una buena persona y hay tantas personas malas que siguen vivas, o ¿por qué me corrieron si yo estaba dándolo todo? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí, Dios mío? O universo, o ¿qué hice yo para merecerme esto? Esa es la negación, ¿va? Otra fase es la ira, que es básicamente no es buscar quién te la hizo, sino quién te la pague. No buscas responsabilidades o no buscas, sí, tal cual, identificar responsables, buscas culpables, ¿no? No es un momento en el que dices, o en el que seas lo suficientemente objetivo para decir, bueno, aquí en este, no, es coraje, es ira. ¿Por qué? Porque te están sucediendo. Y como pueden ver, por ejemplo, en la misma negociación, puede entrar un poco el pedo de la ira, porque también es como de, híjole, pero vas a ver, voy a hacer todo lo posible y voy a salir adelante porque así la voy a recuperar. Saludos al el Temach y su discurso, así de pendejo es, de, no, me tengo que poner en modo bestia y seguro, así la voy a recuperar. Es como de, no, bro, no, no, de ahí no viene que hayas perdido a alguien, ¿ok? Eh, la siguiente fase es depresión o tristeza, ¿no? En la cual, pues evidentemente, como su nombre lo dice, uno tatite, porque tatite, porque no le gusta que todo esto le esté pasando. Entonces, pues es cuando más vulnerable te sientes dentro del proceso. O por lo menos eso es lo que a mí me ha pasado, que es donde más sin sentidos encuentras. ¿Por qué? Porque ya más o menos te puede ir cayendo un poco el tema de que sí, pues fue mi responsabilidad o fue mi culpa, que hay muchas veces donde más que encontrar lo que nos hace responsables de la situación, buscamos culparnos y latiguearnos. Y no, aquí yo por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, es que me pasó todo esto, ¿no? Y entonces, pues nos lleva a este sentimiento de tristeza y o depresión. Y la última fase es la de aceptación, que aquí es, ojo, aceptación no es un tema de ya estoy bien al 100%, ya se me olvidó, ya no siento nada, ya este problema es eh, cuestión de hobby del pasado. No, la aceptación es saber que la, la situación que me está envolviendo pasó y que claro que me puede seguir generando cosas. Por eso les decía que es cíclico y no lineal. Por eso cuando aceptas que ya pasó, sí, ok, falleció mi papá, por ejemplo, que toco madera, pero fallece mi papá y entonces yo ya acepté, pasé por todas las demás fases, llego a esta de aceptación y digo, ok, mi papá ya no está, pero eso no quiere decir que no me entristezca. Eso no quiere decir que en algún momento del día no lo vaya a extrañar y no vaya yo a llorar, o a lo mejor justo si fue por una situación fuera del control, un accidente, ¿no? Eh, pues puede que yo siga guardando eh, cierto, pues sí, enojo hacia la situación. A lo mejor ya acepté que así fue, pero puedo seguir teniendo esto. Ojo, ¿qué quiere decir esto? ¿Que mi proceso de duelo ya se cumplió? No, evidentemente, si sigo regresando a estas otras fases de manera tan clara, entonces yo sigo pasando por el duelo, ¿me explico? Lo sigo viviendo. De hecho, también
Eh, Muchas veces, justo cuando han fallecido familiares cercanos, mi mamá obviamente me ha dicho como yo voy a vivir en duelo, voy a vivir en duelo por ellos. Y ya es como de, no es lo más sano. En algún momento tienes que salir y tienes que aceptar que pues, las cosas ya no van a ser así. Entonces, definitivamente es un proceso, como les mencionaba, que no tiene una fecha de caducidad, que no te puedo yo decir, tú siéntate, medita y en 5 días pasas por las 5 fases y vámonos a lo que sigue. Cada quien tiene su proceso y aquí es donde también se involucra mucho el tema de la terapia. Aquí específicamente para el duelo hay una ramificación de la terapia que es la tanatología, que es la que te ayuda a enfrentar este tipo de pérdidas. La tanatología te ayuda a enfrentar las pérdidas o a comprenderlas y te ayuda a transitar cada una de estas fases comprendiendo exactamente qué es lo que tú estás sintiendo para que no lo invalides. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que cuando estás en estos procesos, si te acercas a algún amigo o a algún familiar que no lo hacen con ninguna mala intención, pero te dicen como de, ay, ya no estés triste, eso es invalidar tu sentimiento o tu sentir y es parte también un poco de la cultura que tenemos, sobre todo, por ejemplo, con los hombres, ¿no? No chilles, este, hay más culos que estrellas, ¿no? Cuestión que eso, quiero que lo sepan, es imposible. No hay más culos que estrellas, amigos. Imposible. El universo se expande segundo a segundo, entonces hay más estrellas que culos, definitivamente. Pero, justo, entonces, no invaliden los sentimientos. Y la tanatología te ayuda a ir llevándote en el proceso poco a poco. Incluso la tanatología te ayuda a prepararte, a saber que eso es algo que va a pasar, que vas a perder a lo mejor a tus padres, que puedes perder un trabajo, que puedes, por ejemplo, con la gente que ya alcanzó la mayoría de edad para laborar, que son en este momento creo que 65 años, muchos se quedan, que es el duelo laboral, por ejemplo, que se quedan como en este limbo de, pues ahora qué voy a hacer y ya estoy viejo, o ya estoy vieja y soy inútil. Entonces, si usted tiene a alguien en casa que está pasando por esto, recomiéndele ir a terapia tanatológica para que lo puedan ir o le puedan ir guiando en este proceso y pueda encontrar que claro que hay más cosas, que la vida sigue, que no es nada más el tema de trabajar como burro hasta los 65 y ya después no hay nada más, ¿ok? Y perfecto, vamos a las preguntas, mi querido Marlon, del público, que hoy se pusieron creativos, al parecer. Preguntan, ¿eso es lo de peleadores o de tanatología o de qué hablas? Perfecto, ya te respondí por chistosita. Yo ya me acordé quién hizo esta pregunta y es como, ve el programa, seguramente ni va a ver esto, pero sí, es de tanatología y a eso me refiero, no duelo de peleadores. Ahora, La siguiente pregunta es, ¿el duelo termina en algún momento? ¿Cómo vuelves a sentirte tú después del duelo? ¿ok? Sí, el duelo termina en algún momento, efectivamente. Sentirte tú, creo que aquí estaríamos involucrando otro término, también muy mamador, que es el de resiliencia. Este término a lo que va es em, aprender a que después de un evento fuerte en nuestra vida, no vamos a ser los mismos, ¿sabes? A pesar de que yo sé que está muy mamadorcete, pero la resiliencia es un término que viene de la física, que hablaba de un cuerpo le ejerces presión y al momento de quitarle esa presión, el cuerpo debe de regresar al mismo estado basal al que se encontraba. Eso es resiliencia en física. En psicología se utilizó porque es más o menos lo que se busca. Sin embargo, no regresas a un estado basal porque ya pasaste por esto y porque estamos hablando de cuerpos inertes, ¿no? En la física, y acá estamos hablando de personas sintientes y que pueden aprender. Entonces, no regresas a ser tú. Si regresas a ser tú, quiere decir que no has terminado con el duelo porque estás tratando de regresar al antes que les estaba diciendo, ¿no? Al antes de ese momento. Y la realidad es que algo te tuvo que haber enseñado este proceso
y por eso ya no podrías volver a ser el de antes. No sé si me expliqué, no sé si fui como muy rebuscado, pero sí, perfecto. Entonces, no te puedes volver a sentir tú, pero sí. Preguntan, ¿por qué el proceso no es lineal? ¿Qué le costaba irse todo derecho? Ay, mano, pues no es lineal porque no somos robots, porque si así fuera de sencillo, pues sí, justo nos metemos ahí el comando de fase 1, 2, 3, 4 y 5 y una vez terminando, listo. Pero la realidad es que pues las emociones y los sentimientos eh, los debemos de ir procesando poco a poco, no es nada más, reitero, meter en la cabeza de, bueno, ahorita estoy enojado y es la ira, porque volvemos a lo mismo, es un proceso que se da en momentos donde se termina algo. Entonces, algo que tú ya tenías establecido, ¿no? Tu castillito de arena, digámoslo así, ya lo tenías bien hechecito y todo, y llega un morro y lo patea y lo rompe. Pues claro que te vas a sacar de pedo. Claro que vas a decir, no mames. Y lo vas a tratar de hacer igual, pero igual y no te sale. Igual y tus papás te agarran de tu manito y te dicen, ya se acabó la hora del mar. Y entonces son factores que pueden ir, más allá de mi ejemplo pendejo, son factores que pueden ir envolviendo a todo el proceso. Por eso no puede ser lineal, ¿va? Porque tú no eres un robot, porque todo lo que sucede alrededor afecta, ¿va? ¿Cómo se lidia con varios duelos consecutivos? Híjole, pues aquí creo que la respuesta que siempre les voy a dar es el tema de la terapia. Es complicado que estés viviendo varios duelos, sí. eh, Creo que debes de entender también, en terapia te pueden ayudar a entender cómo va cada proceso, porque claro que, por ejemplo, hay, como quien dicen, hay a quien le llueve sobre mojado y lo terminan, se les muere un perro, se les, los corren de la chamba. Pues cada uno de esos procesos tiene su duelo por aparte, ¿no? Entonces, ¿es complicado? Sí. Sin embargo, creo que, como siempre les vamos a recomendar aquí, acudir a terapia es la mejor ayuda para poder sobrellevarlos y poder ir entendiendo en qué fase te encuentras con cada uno y dónde se deslindan o dónde pueden conectarse uno con el otro si es que llega a ser eh, la situación. ¿Ok? Y la última pregunta es, ¿sin dolor no te haces feliz? ¿Sin amor no sufres más? Gran canción, gran canción. El duelo de La Ley con Eli Guerra, hijo mano. Sin dolor no te haces feliz. Pues, creo que es una cuestión muy mamadora de Beto Cuevas, pero sin dolor, pues si no conoces el dolor, ¿cómo vas a saber cuándo eres feliz? ¿Eh? Y sin amor no sufres más. Pues no lo sé, hay gente, los incels, véanlos, ahí sufren un chingo y no tienen amor. Y aunque lo tengan, luego no lo quieren. Entonces, pues no, yo creo que esta pregunta te la responde mejor La Ley en su canción y that's it. Y bueno, muy bien, vamos llegando al final de esto. Conclusiones de este bello episodio, amigos, es que ténganse paciencia. Ténganse paciencia si están pasando por el proceso de duelo por alguna situación en específico. Sean pacientes con ustedes. Es algo que puede ser largo. Eso ya dependerá de ustedes cómo lo vayan viendo y cómo vayan sintiendo que van transicionando o llevando cada una de las fases, pasando cada una de las fases. Y bueno, definitivamente, pues si están sintiendo que eh, no pueden solos, solas, soles, busquen ayuda. De verdad, busquen ayuda porque también puede pasar que te quedes enfocado en una fase como la de depresión y se pueden complicar mucho las cosas, lo sabemos. Entonces, sí, ya saben que cualquier cosa me pueden escribir de manera directa en Instagram o dejarlo aquí en los comentarios si tienen dudas y si necesitan ayuda, yo los podemos referir con profesionales de la salud que los pueden ayudar, ¿vale?
Y finalmente, recordemos que es el propósito de todo este ciclo no es borrar nuestro pasado ni que se nos olvide una persona o una situación, una mascota, una etapa de la vida, como les mencionaba, sino que aprendamos de y encontremos sentido que durante nuestra vida tendremos muchos duelos y tendremos muchos inicios y muchos fines de esos momentos y que hay que saber transitar por ellos al punto de ser lo más resilientes posibles y aprender lo más que podamos para que no nos quedemos con dolores o con arrepentimientos eh, o con culpas que ni siquiera son nuestras, ¿no? O sea, lo más adecuado es, desde cierto punto de vista, transitar toda esta fase para que tú puedas encontrar de la manera más objetiva posible qué es lo que tú tienes que cambiar para no volver a sentir una pérdida como esta a la magnitud que sentiste este evento específico, ¿no? Cada duelo de pareja, por ejemplo, va a ser diferente, cada fallecimiento también va a ser diferente. Sin embargo, si vamos aprendiendo de cada uno por los que vamos viviendo, el que sigue puede que ya no cueste tanto trabajo y puede que ya no duela tan cabrón. ¿Va? Entonces, vamos con las recomendaciones culturales de esta semana. Y es, como película, esta me gustó mucho. No sé si esta ya la viste, mi querido Marlon. Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. ¿Te gusta esa película, Marlon? Sí, sí me gustó. ¿Qué opinas de esa película? Híjoles, es una película que es un eterno las primeras 4 etapas del duelo. Es negociación, es ira, es negación, y es depresión y tristeza, y nunca es aceptación. Ok. O sea, yo creo que si esa tecnología de esa película existiera en el mundo real, estarían todos así. Me gusta mucho cómo piensas. Me gusta muchísimo cómo piensas. Porque justo en algún momento, esto es también ah, experiencia, vivencia personal, pero en algún momento con una expareja que me dijo, ay, me encantaría tener esta tecnología para poderla usar, recién nos estábamos conociendo, y yo le dije como de, ¿y de qué funcionaría que la tuvieras si no aprenderías de la experiencia que estabas viviendo? Y entonces se me quedó en shock. Y dijo como de, no lo había visto de esa manera. Si usted no ha visto esa película, se les recomiendo muchísimo. Es muy buena. Me parece que la podemos encontrar, si no mal recuerdo, en Netflix. Creo que ahí estaba. Si no, ya debe estar en alguna de las plataformas de streaming sin ningún problema. Y pónganos en los comentarios, si no la ha visto, vaya a verla, regrese y díganos qué le pareció y si está de acuerdo con la opinión de Marlon, que yo la comparto completamente. Y finalmente, la recomendación musical, pues ya se las dije, El duelo de La Ley con Eli Guerra. Pero esa versión, la otra, la del disco, la verdad es que esa no está chida. Eli Guerra lo hace muy bien en el Unplugged. Y, bueno, eso fue como de broma, pero hace poquito escuché una que dije, híjole, mano, ¿cómo me está doliendo por la fase en la que yo estoy transitando? Pero que tuvo que ver con el tema del mundial, que es la de Así fue de Juan Gabriel. Esa canción también se la recomiendo, que es de una persona que transitó ya por un duelo y ya le está comunicando a la otra persona que regresó bien campante, como de, oye, pues, ¿qué onda? ¿Cómo estás perdida? Y le dice como de, no, mano, todo chido contigo, pero yo ya cambié de página. Entonces, pues esas son las recomendaciones. Y pues nada, muchísimas gracias por estar una vez más aquí en el diván. Ya terminó la terapia, si es tan amable de retirarse. Hoy sí está la persona que nos ayuda en la recepción, mi querido Marlon. Creo que está negando, justamente, entonces ahorita puede ir sin culpa de no pagar.
ándele pues, váyase, se están negando los pagos. Dele, no le pague, retírese. Muchísimas gracias. Los veo en la siguiente sesión. Bye.